Dicen que el poder es un río que arrasa a los culpables y lava sus pecados con el paso del tiempo. Pero, ¿qué ocurre cuando ese río está manchado de sangre y todavía huele a pólvora? Hubo una época en México en que el verdugo se disfrazó de reformador, un hombre que tras la sombra de una masacre fue elevado al trono del poder con el respaldo de un régimen ciego, o tal vez cómplice. Un presidente que prometió justicia y terminó sembrando el miedo, que hizo que alzara la voz por los pueblos oprimidos del mundo mientras desaparecía a los suyos en la oscuridad de la Guerra Sucia. Luis Echeverría Álvarez fue más que un político, fue el rostro de una época donde las máscaras de la democracia ocultaban la maquinaria de la represión. Fue el arquitecto de promesas rotas, de alianzas secretas con potencias extranjeras y de discursos que hablaban de paz mientras su gobierno operaba como un estado de guerra. ¿Cómo fue posible que el responsable de Tlatelolco llegara a sentarse en la silla presidencial? ¿Quién lo protegió? ¿Y por qué, décadas después, la justicia apenas rozó su nombre sin llegar a tocar su conciencia? En este episodio de Ecos del Pasado, Historias que Resuenan, desentrañaremos el ascenso de un hombre que transformó la tragedia en escalón político, que extendió la mano al tercer mundo mientras enviaba al ejército contra su propio pueblo. Veremos cómo, bajo su mandato, la economía comenzó a fracturarse, la prensa libre fue acallada y los cimientos del milagro mexicano comenzaron a fracturarse. Acompáñanos a mirar de frente a una de las figuras más oscuras del México moderno, porque en el espejo del pasado aún se refleja el rostro de un país que aprendió a callar y de un poder que aprendió a no rendir cuentas. ¿Qué sucede cuando el pasado se niega a ser olvidado? En Ecos del Pasado, Historias que Resuenan, desenterraremos relatos que han quedado sepultados en la memoria de la humanidad. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo, donde cada episodio te revelará un secreto, una historia que aún resuena en los ecos del ayer. ¿Estás listo para escuchar lo que la historia tiene que decir? Del archivo al despacho presidencial, el ascenso de Echeverría. Antes de convertirse en el rostro de la represión institucional, Luis Echeverría fue solo una sombra más en los pasillos del poder. Nacido en la Ciudad de México el 17 de enero de 1922, Echeverría provenía de una familia de clase media con aspiraciones técnicas. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero su verdadera carrera no fue en tribunales, sino entre escritorios y carpetas marcadas con el sello del Estado. Desde joven, entendió que el poder no se conquista con discursos, sino con obediencia. A los 22 años, ya ocupaba el cargo de subdirector del Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad. Fue ahí donde aprendió a moldear la narrativa del régimen, un arte que perfeccionaría años más tarde con consecuencias fatales. Rodolfo Sánchez Taboada lo nombra su secretario particular, aquel general que le enseña todas las mañas de la política mexicana, sobre todo una. En política, licenciado, nunca se deje usted tomar la medida. El PRI es su verdadera escuela. Cita: La presidencia imperial, de Enrique Krause. Durante las décadas de los años 40 y 50, Echeverría ascendió con sigilo dentro de la maquinaria priista. Fue oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública y subsecretario de Gobernación, pero su gran salto llegó en 1964, cuando el presidente Gustavo Díaz Ordaz, con quien compartía afinidad política y estilo autoritario, lo nombró su secretario de Gobernación, el cargo más estratégico dentro del gabinete presidencial. Desde esa trinchera, Echeverría se convirtió en el ojo que todo lo veía. Controlaba los movimientos de oposición, vigilaba a los estudiantes, sindicatos, intelectuales y preparaba las condiciones para el uso de la fuerza en nombre de la estabilidad. Fue él quien coordinó la respuesta del régimen ante el movimiento estudiantil de 1968. Aunque el dedo acusador siempre ha apuntado a Díaz Ordaz como el responsable máximo de la masacre en Tlatelolco, los informes, documentos clasificados y los testimonios coinciden en que Echeverría fue quien supervisó las operaciones de inteligencia,
la infiltración de grupos armados y la ejecución de la represión desde las entrañas de gobernación. Luis Echeverría estaba encargado de instalar en la Secretaría de Relaciones Exteriores al grupo que lanzaría las luces de Bengala y de distribuir en lugares estratégicos de la plaza a los 6 equipos que filmarían los acontecimientos. Cita: El 68, los estudiantes, el presidente y la CIA, de Sergio Aguayo. No obstante, tras el baño de sangre del 2 de octubre, Luis Echeverría no cayó en desgracia. Al contrario, fue elegido como candidato presidencial del PRI para el sexenio de 1970 a 1976. Pero, ¿cómo fue posible? La historia oficial diría que fue designado por su experiencia, lealtad y capacidad, pero otros relatos sugieren que él mismo tejió cuidadosamente su camino hacia la cima, eliminando adversarios internos, cultivando alianzas con sectores claves del partido y ganándose la confianza de los halcones más conservadores del sistema. Fue un acto de supervivencia política y de ambición sin límites. Afirmaba Echeverría que entendía su tarea como el esfuerzo complementario de una voluntad colectiva para hacer de México un país cada vez más libre. Libres todos, la nación también lo sería. Cita: Los presidentes, de Julio Scherer García. Desde Gobernación, Echeverría no solo organizó la represión, también vigiló al país con ojos de aspirante. Cuando recibió la bendición del presidente en turno, no fue por azar, fue por cálculo. Por eso, su llegada al poder no fue simplemente la sucesión de un hombre por otro, sino la continuidad de una maquinaria diseñada para perpetuar el silencio, esta vez con nuevos discursos y viejas amenazas. Diplomacia con el mundo. Represión en casa. Con las manos manchadas por el pasado y una sonrisa nueva en el rostro, Luis Echeverría emprendió su campaña presidencial en 1970 con un tono inesperado, promesas de apertura, reconciliación y justicia social. En un país que apenas se recuperaba del trauma de Tlatelolco, el arquitecto de la represión ahora se presentaba como el constructor de un nuevo México. Estoy inconforme con aquellos que piden el voto popular y hacen promesas y nunca cumplen con sus promesas. Cita: Discurso de campaña de Luis Echeverría en 1970. Su mensaje buscaba conquistar a los jóvenes que meses antes habían sido reprimidos, a los intelectuales que exigían libertad de expresión y a los sectores populares que reclamaban acceso a la vivienda, salud y educación. En sus palabras, se hablaba de democracia, de justicia, de un país distinto, pero muchos veían en su figura la máscara de un sistema que no cambiaba, solo aprendía a hablar otro idioma. Una de sus primeras acciones como presidente fue el lanzamiento de programas sociales masivos. Uno de ellos fue el Infonavit, creado en 1972 para garantizar el acceso a créditos de vivienda para trabajadores. Otro fue la expansión de la matrícula educativa, inversiones en la salud y seguridad social, todo enmarcado en una narrativa de justicia redistributiva. En realidad, en esencia, el gobierno de Echeverría continuó la tradición de favorecer a la iniciativa privada, pero como López Mateos, quiso dar un aire progresista a su gobierno, y aunque su izquierdismo era más bien retórico, buscó satisfacer algunas necesidades populares que no hicieran peligrar los sacrosantos intereses privados. Cita: Tragicomedia Mexicana, volumen 2, La vida en México de 1970 a 1982, de José Agustín. Pero su cruzada no solo era doméstica. Echeverría construyó una imagen internacional sólida como defensor del tercer mundo. Visitó Cuba en plena Guerra Fría. Fue recibido en la URSS, China, Chile y otras naciones no alineadas. Se presentó como puente entre naciones en desarrollo, impulsando una política exterior activa, antiimperialista en el discurso y solidaria en apariencia. En la ONU, promovió el Programa Mundial para los Derechos Humanos, pero mientras hablaba en foros globales de dignidad y justicia, en casa, las cárceles se llenaban de presos políticos y las desapariciones aumentaban. El contraste era brutal. Su gobierno se llenó de frases esperanzadoras, de actos simbólicos y de gestos progresistas, pero la estructura del poder seguía intacta. El PRI era el único camino. La represión aún acechaba en las sombras y los cuerpos de seguridad mantenían el mismo libreto. La democracia
como muchas veces en México, fue más promesa que práctica. Entre la plaza pública y los foros internacionales, entre las viviendas construidas y los archivos clasificados, comenzaba a dibujarse el verdadero rostro de su sexenio, uno que prometía cambio, pero respiraba continuidad. Guerrilla, silencio y terror, el rostro del sexenio. El 10 de junio de 1971, una marcha estudiantil conmemorativa terminó en una emboscada brutal. Frente a las cámaras de televisión y a plena luz del día, un grupo paramilitar armado arremetió contra jóvenes indefensos. Eran los halcones, entrenados por el Estado, tolerados por el gobierno y ocultados bajo la alfombra de la impunidad. El presidente mexicano afirmó que desde 1968 había decidido prevenir las manifestaciones estudiantiles. Cuando se les frena, hay una gran protesta que a los 3 días se les olvida. Así, se explica la decisión de aplastar la manifestación estudiantil del 10 de junio de 1971. Cita: La Charola, de Sergio Aguayo. El llamado halconazo fue el primer crimen de Estado del sexenio de Echeverría, y aunque en sus discursos el presidente hablaba de apertura democrática, ese día dejó claro que el puño del régimen seguía firme, solo que ahora operaba desde las sombras. La masacre no fue un evento aislado, fue el inicio de una nueva etapa de control político, respaldada por una estructura represiva más sofisticada, la Dirección Federal de Seguridad, la DFS, en donde figuras como Miguel Nazar Haro, el Ejército y unidades clandestinas como la Brigada Blanca se convirtieron en los pilares de la llamada Guerra Sucia, una campaña sistemática de desapariciones forzadas, detenciones ilegales, tortura y asesinatos contra cualquier forma de disidencia. La DFS alimentó las paranoias del presidente y cuando surgieron las guerrillas se abstuvo siempre de hacer una evaluación de la fuerza real de las mismas. Es inevitable pensar que lo hizo para incrementar su poder, porque tener un enemigo poderoso justificaba los aumentos en presupuesto e influencia. Tal vez esa no fue la intención original, pero ciertamente fue el resultado final porque durante la Guerra Sucia, la DFS creció como nunca antes. Cita: La Charola, de Sergio Aguayo. En Guerrero, 2 hombres se convirtieron en símbolo de la resistencia armada. Genaro Vázquez Rojas, líder de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, y Lucio Cabañas Barrientos, fundador del Partido de los Pobres. Ambos denunciaban los abusos del gobierno, el abandono del campo y la corrupción política. Ambos fueron perseguidos, emboscados y asesinados por fuerzas estatales, pero su legado encendió la chispa de otros movimientos. No solo las guerrillas rurales fueron objetivo, estudiantes, sindicalistas, campesinos organizados y periodistas críticos también fueron vigilados, intimidados o silenciados. El Estado desarrolló redes de informantes, cámaras de tortura y cementerios clandestinos, todo en el nombre de la estabilidad. Mientras Echeverría viajaba por el mundo hablando de los derechos humanos y de la justicia internacional, en su propio país se desplegaba una estrategia de terror institucional. Las cárceles se llenaban de disidentes, los cuerpos de seguridad actuaban con licencia total y las víctimas quedaban fuera de la historia oficial. Luis Echeverría tuvo noticia en 1971 de que el movimiento estudiantil intentaba reactivarse con una manifestación y exclamó: «No vamos a permitir que nos tomen las calles». Cita: La Charola, de Sergio Aguayo. En el México de Echeverría, la represión no usaba uniforme, pero siempre sabía quién disparar. No había la necesidad de declarar estado de sitio. Bastaba con una lista negra, una orden verbal, un expediente clasificado. El miedo ya no vivía solo en las plazas, sino en las paredes del aula, en los talleres obreros, en las casas de campesinos que osaban levantar la voz. Y así, mientras el discurso de transformación llenaba los periódicos y los noticieros hablaban de avances y justicia social, en los rincones del país se acumulaban los desaparecidos, las viudas y los silencios, porque bajo el nuevo rostro del poder se escondía el mismo puño de siempre. Crisis anunciada, la economía que el discurso no pudo sostener. La prosperidad prometida por el nuevo sexenio
comenzó a desquebrajarse desde sus cimientos. Aunque Luis Echeverría habló de justicia social y crecimiento incluyente, sus políticas económicas se construyeron sobre una base frágil: el gasto público desmedido, subsidios insostenibles y una dependencia cada vez más peligrosa de la deuda externa. Si había dinero, había que gastarlo, y si no lo había que imprimirlo o pedirlo prestado. ¿Para qué otra cosa podía servir el crédito acumulado por el desarrollo estabilizador? Gastar era sinónimo de invertir, y ambas operaciones parecían buenas y productivas en sí mismas. Cita: La presidencia imperial, de Enrique Krause. La inversión social creció de forma inédita, pero sin planeación ni respaldo fiscal. Se crearon universidades, hospitales y complejos habitacionales. Se entregaron créditos, subsidios y apoyos en masa. El Estado se convirtió en el principal generador de empleo, constructor, banquero, proveedor y dueño de empresas estratégicas. La lógica era simple: mientras más dinero circulaba, mayor control social podía ejercer el régimen. La inflación comenzó como un susurro, pero en pocos años se convirtió en un rugido incontrolable. Entre 1972 y 1976, el índice inflacionario pasó de un promedio anual del 5% a más del 20%. Los precios de productos básicos se disparaban, mientras los salarios quedaban rezagados. Las familias mexicanas sentían que el dinero se evaporaba en sus manos. ¿Ha visto usted el nivel de la deuda externa?, comentó Cosío Villegas a un discípulo que lo frecuentaba. Llega casi a los 26,000 millones de dólares. ¡Ya nos llevó la chingada! Cita: La presidencia imperial, de Enrique Krause. Frente al descontrol, las inversiones perdieron la confianza. La fuga de capitales se volvió sistemática. Miles de millones de dólares salieron del país en operaciones discretas, aprovechando la falta de controles cambiarios y la creciente incertidumbre sobre el rumbo económico. Empresarios, banqueros y élites económicas trasladaron su riqueza a bancos extranjeros, mientras el gobierno intentaba sostener la ilusión de la estabilidad. La situación se agravó por un fenómeno nuevo: la deuda externa creció aceleradamente. México pasó de deber 6,000 millones de dólares a más de 20,000 en apenas 6 años. Una parte significativa se utilizó para financiar programas clientelares, mantener subsidios y evitar una recesión inmediata, pero sin generar riqueza duradera. En 1976 ocurrió lo inevitable: el peso mexicano fue devaluado por primera vez desde 1954. El tipo de cambio pasó de 12.50 a casi 24 pesos por dólar en cuestión de semanas. Fue un golpe simbólico y económico. El país entero despertó de un sueño sostenido con propaganda, dinero prestado y silencios incómodos. En plural, Gabriel Said escribía: se optó por un keynesianismo inocente, digno de muchachos pasantes de economía, entusiasmados por la oportunidad de jugar al aprendiz de brujo, multiplicar milagrosamente los panes, desbocando el gasto público. Cita: La presidencia imperial, de Enrique Krause. La percepción pública fue demoledora. Comercios subían precios sin control, el salario mínimo perdía su valor real día tras día. La clase media comenzaba a endeudarse para sobrevivir, mientras los sectores populares quedaban atrapados en la precariedad. El milagro mexicano, tantas veces celebrado, había llegado a su fin, o quizás solo entonces se revelaba como lo que realmente era: una promesa diseñada para unos cuantos. Lo que Echeverría dejó no fue un país transformado, sino una bomba de tiempo con el reloj ya corriendo. El siguiente sexenio heredaría no solo las deudas, sino la urgencia de justificar el colapso. La economía mexicana ya no caminaba, avanzaba cojeando hacia el precipicio. Callar a las portadas, el arte de silenciar al periodista. Unidad Nacional, Progreso. Para controlar un país, a veces basta con controlar lo que la gente ve y lo que no debe ver. Bajo el gobierno de Luis Echeverría, la censura no se ejercía con decretos visibles, sino con líneas editoriales, llamadas telefónicas y presupuestos condicionados. En lugar de cerrar periódicos, el régimen prefirió comprarlos desde adentro. La censura cede bajo presión. En el ámbito de millones de seres, ¿quién vigilaría el lenguaje, el estilo sexual, el sentido de la jerarquía?
la relación estricta con la propiedad privada. Ante el caos urbano, la solución administrativa es la anarquía vigilada, y ante la crisis de valores, conviene renunciar a las barreras del comportamiento concentradas en la antigua decencia. Cita: Entrada libre, Crónicas de la sociedad que se organiza, de Carlos Monsiváis. Televisa se consolidó como el gran vocero del régimen. No era solo un canal de entretenimiento, era una herramienta política. Las noticias, los programas de chisme e incluso las telenovelas repetían el discurso del gobierno: un país en marcha, un pueblo unido, un presidente visionario. Mientras tanto, la represión y la crisis económica eran omitidas, suavizadas o simplemente borradas. Pero no todos los medios aceptaron esta narrativa. En la redacción del periódico Excelsior, un grupo de periodistas encabezados por Julio Scherer García decidió ejercer el periodismo con libertad. Bajo su dirección, el diario se convirtió en una especie de crítica, denuncia y resistencia intelectual. Y eso, para el régimen, era intolerable. En julio de 1976, a través de una maniobra política disfrazada de asamblea interna, Scherer García fue removido por la fuerza. Su salida marcó el fin de una era para el periodismo independiente en México y confirmó que el gobierno no necesitaba prohibir, solo tenía que infiltrar. No descartamos la posibilidad de que la decisión tomada por la cooperativa haya obedecido a condiciones de orden interior. Puede ser posible, pero la coincidencia de la destitución de sus directivos con la malquerencia gobernista hará que la opinión pública, como ya se ha comprobado, no considere probable esta posibilidad. Cita: Los presidentes, de Julio Scherer García. Ese mismo año, Scherer y sus colaboradores fundaron la revista Proceso, como una respuesta directa al autoritarismo informativo. Proceso se convirtió en el símbolo de la prensa crítica, la memoria no oficial del país, pero su existencia no borraba la realidad. La mayoría de los medios seguían subordinados, vigilados o autocensurados. Es útil todavía como estrategia política el paternalismo como fórmula cada vez más inerte de control social. Cita: Entrada libre, Crónicas de la sociedad que se organiza, de Carlos Monsiváis. Periodistas, intelectuales, caricaturistas, escritores, todos sabían que había límites invisibles, que ciertas preguntas no se hacían, ciertos nombres no se mencionaban y ciertas masacres no existían. En un país donde el pensamiento se vigilaba a través de las cámaras y se corregía con la pluma del poder, la libertad de expresión no era un derecho, era una concesión que podía retirarse en cualquier momento. Del palacio al juzgado, cuando el poder casi rindió cuentas. El sexenio de Luis Echeverría terminó, pero las heridas que dejó siguieron abiertas por décadas. Bajo el ropaje de un gobierno progresista, sembró el miedo, la represión y la deuda. Su legado fue una nación fracturada, un sistema aún más autoritario y un pueblo que comenzaba a despertar, pero sin voz. Los movimientos sociales que una vez creyeron en la esperanza se dividieron, se apagaron o se radicalizaron. El desencanto con el PRI comenzó a tomar forma en sectores que hasta entonces les habían sido fieles. El país vivía entre la propaganda oficial y la cruda realidad cotidiana. Años después, la justicia llamó a la puerta del expresidente. Luis Echeverría fue el primer exmandatario mexicano acusado formalmente por delitos de lesa humanidad. El cargo: su responsabilidad en la matanza del 2 de octubre de 1968. En el año 2002, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, creada por el gobierno de Vicente Fox, inició un proceso sin precedentes: juzgar a quien había ordenado la represión desde las alturas del poder. La desclasificación de archivos, los testimonios resguardados por décadas y la presión de familiares de víctimas colocaron por fin al exmandatario frente a un juez, pero fue puesto bajo arresto domiciliario en 2006 a sus 84 años. Sin embargo, el juicio nunca avanzó. La fiscalía fue desmantelada y el proceso judicial abandonado en el laberinto de los tecnicismos legales, mientras que Luis Echeverría murió en libertad. La reacción nacional fue de indignación. Para muchos, era una muestra clara de la impunidad estructural del sistema. Para otros, un acto simbólico insuficiente.
El mundo observó en silencio cómo México intentaba juzgar a su historia y fracasaba en el intento. El único criminal histórico de México es Luis Echeverría, escribió entonces Said y envió su texto a La Cultura en México, suplemento cultural de la revista Siempre. El director Carlos Monsiváis consultó con el director general de la revista la publicación de esa línea y Pages se negó con las palabras sacrosantas: ni contra el presidente, ni contra la Virgen de Guadalupe. Cita: La presidencia imperial de Enrique Krause. En una paradoja cruel, el hombre acusado de ordenar la masacre de Tlatelolco fue también quien impulsó en foros internacionales la creación de un programa global de derechos humanos en la ONU. Su discurso cruzó fronteras. Su crimen se quedó en casa. Hoy, su legado persiste como un eco incómodo, una advertencia sobre lo que ocurre cuando el poder no rinde cuentas y cuando el discurso se convierte en disfraz. El precio fue alto: una generación mutilada, una sociedad desencantada y un país al borde del colapso. Pero las grietas que dejó su mandato no fueron solo políticas, también fueron económicas. Mientras las masas eran vigiladas y los críticos silenciados, la economía comenzaba a desmoronarse. El modelo de estabilidad que sostenía el PRI se fracturó durante su gobierno, y la fractura llegó con fuerza apenas dejó el cargo. ¿Qué ocurrió con la bonanza económica, que se volvió una ilusión? ¿Cómo se financió una falsa estabilidad con deuda externa? ¿Y por qué la prosperidad prometida nunca llegó a las mayorías? En el próximo episodio de Ecos del Pasado, Historias que Resuenan, viajaremos a los años en que México aún se creía milagroso, cuando la propaganda hablaba de desarrollo, pero las cifras comenzaban a contar otra historia. Nos adentraremos en el auge económico que encandiló al mundo y en los silencios que ocultaba su verdadero precio. Porque a veces, las grietas no solo se abren en las calles o en las urnas, también se abren en los números, en las reservas, en las finanzas, en las esperanzas prometidas desde el poder. Mientras Echeverría intentaba reinventar su imagen, el país se hundía en una espiral de inflación, deuda y simulación. Recuerda, el pasado no es solo un registro de lo que fue, sino una parte viva de lo que somos. Cada historia que compartimos en Ecos del Pasado es un recordatorio de que el tiempo puede sepultar los hechos, pero nunca podrá silenciar sus ecos. Si has sentido la vibración de estas historias en tu interior, si has escuchado el llamado del pasado, te invitamos a unirte a nosotros en nuestro próximo episodio, porque aún quedan muchos ecos por descubrir, muchas historias por desenterrar, y juntos seguiremos explorando las memorias que resuenan en los rincones olvidados de la humanidad. Hasta entonces, mantén los oídos atentos y la mente abierta, porque nunca se sabe cuándo el pasado volverá a hablar.